Hola, buenas tardes, compañeros, amigos, camaradas. Los saludamos nuevamente desde Pariendo Centauros. El día de hoy traemos un tema muy interesante. Ya teníamos ratito queriendo hablar de esto. Y el día de hoy decidimos titularlo, este bello episodio, como Gastroeconomía. Hablar un poquito sobre alimentos, sobre platillos culinarios y ver más o menos qué desarrollo han tenido en la humanidad y pues igual pensar un poquito en cómo es que se fueron desarrollando estos según el contexto histórico en el que nos encontramos, la geografía, igualmente cómo se van desarrollando pues para pensar un poco en cómo nos alimentamos nosotros y pues cómo es que hemos llegado a esto, ¿no? A hablar no sé, pechugas empanizadas con Doritos, con chetos, pan de muerto relleno de Nutella y de crema pastelera. Y pues bueno, sería más o menos esto. Pero pues bueno, antes de entrarle chido al tema, me gustaría preguntarte cómo estás el día de hoy, camarada. ¿Cómo te va? Hoy, ¿Qué has hecho? chido, súper emocionado con el cotorreo de abordar este temita. O sea, digo, medio en serio, medio en broma, lo habíamos propuesto por el comentario que salió del otro podcast. Y no, o sea, pues ya al final, checando el resultado de las cosas que se dieron, que nos fueran ocurriendo, me emocionó un montón el tema. Creo que va a ser de los favoritos, o al menos es de los favoritos hasta la fecha, y eso que todavía no empezamos. Sí, ¿no? Como que llama mucho la atención eh, por los audiovisuales que se han estado generando en estos últimos años, ¿no? Estaba pensando mucho en los especiales que hace Netflix sobre los tacos. Igual, no me he metido chido a revisarlos, pero me acuerdo mucho de que hace poquito hicieron uno sobre comida latinoamericana y que salió como que la mejor comida latinoamericana eran las tlayudas en México. Entonces que le den visibilidad a esto y aparte, pues también pensar en los programitas de hace 10 años, más o menos, como de cocina que salían en el 11. Me parece que están interesantes, la ruta del sabor, que te enseñan a preparar distintos alimentos de la gastronomía mexicana. Creo que le dan una visión pues interesante, el hecho de que pues la bandita se meta a ver qué es lo que se come en Guadalajara, qué es lo que se come en Saltillo, en tal o cual localidad, y pues ver más o menos cómo es que se han desarrollado las gastronomías para llegar a tales platillos, ¿no? Uno que me acuerdo mucho es un mole que le ponían un caballito de refresco de cola, Órale. o no sé, pensar en la fama que tiene ahorita la carne asada allá en el norte, o pensar en esta masificación o endiosamiento que se ha hecho a los tacos de pastor acá en la Ciudad de México. Entonces pues está interesante, ¿no? Cómo hemos llegado a todo esto y en el mero hecho de la alimentación, ¿no? Que pues básicamente el ser humano come para vivir. Entonces creo que está Está atractivo, sí, y pues también esta cosa de que lo que ponemos pues pasa como ser una cosa natural, como muy reflexivo, ¿no? Como si hubiera estado ahí siempre, como si fuera ajena al tiempo. Y pues bueno, creo que parte de las inquietudes que vamos a explorar acá es que no necesariamente es así, ¿no? O sea, hay cuestiones históricas, hay cuestiones económicas, hay cosas alrededor de la alimentación, o sea, lo que nos llevamos a la boca pues no es gratuito, ahí trae su historia y es interesante voltear los ojos hacia allá. Y bueno, aparte de esto, creo que nos da tema a pensar en qué prefieres, ¿no? Si sentártelo o... Pero bueno, de continuar con todo esto, me gustaría abrir el tema con la triada, el triángulo culinario de Levi Strauss. Aquí, porque creo que es una interpretación muy de los alimentos. El triángulo está limitado por estos tres puntos. Uno de estos sería los alimentos crudos, el otro los alimentos cocidos y el tercero que sería los alimentos cuando ya están podridos. Hay una esquemita muy interesante que pues, en sí esto genera un triángulo.
cada una de las esquinas está estos alimentos que comentaba, los cocidos, los crudos y los podridos. Y las líneas que los unen sería aquello que lo lleva a esta transformación. Por ejemplo, de crudo a cocido sería el ahumado, sería el agua, sería la cocción en sí. No sé, poner un alimento en una olla, llenarlo de agua, ponerlo al fuego y que este alimento, bueno, el agua hierva y cosa el alimento. La otra sería de lo crudo a lo podrido, que es cuando no aprovechas o no le das uso a ciertos alimentos, los dejas a la intemperie, los dejas ahí en la mesa y pues de repente ya pasaron unos días, ya apesta, ya huele mal, porque pues bueno, los microorganismos hacen su trabajo y pues llega a podrirse esos alimentos. Y pues la otra sería igualmente de lo cocido a lo podrido, que sería pues lo mismo, ¿no? Ya cociste tu alimento, no lo aprovechaste no te alimentaste con y lo que llegó fue que la comida se pudriera. Es interesante esto porque pues pensando en el desarrollo del ser humano, está muy cabrón llegar a pensar en cuál fue el güey al que se le ocurrió el poner los alimentos al lado del fuego, al lado del humo, darse cuenta de que la materia cambiaban las propiedades de esta, cambiaba el sabor de los alimentos y aparte de todo, digamos ya un poquito más adelante, el pensar a qué güey se le ocurrió el ponerle pimienta, el ponerle sal, el ponerle pues cualquier condimento o el empezar a utilizar otras materias primas para que el sabor de los alimentos llegara a otros puntos diferentes y que pues al degustarlos surgieran pues unas emociones, algunos afectos diferentes a simplemente consumir la carne cruda, que pues sería básicamente como el nivel más primario, ¿no? Porque es lo que hacen otros animales, un león que caza una gacela, un puma que caza a un jabalí, a un cerdo, un lobo que se come una gallina, pues es asesinar al animal y empezar a consumirlo pues tal cual está el alimento, ¿no? Crudo. Entonces, pues digamos que lo interesante de aquí es ver cómo el desarrollo del ser humano, el desarrollo cultural, el desarrollo de ciertas herramientas ha llevado a que el ser humano empiece a tratar los alimentos de manera diferente y empiece a utilizar estas herramientas como para darles una consistencia diferente a los alimentos, que como ya hemos dicho, las dos principales que maneja Levi Strauss sería la de el asado y el hervido de los alimentos. El asado sería como un poquito más primitivo porque es tener la carne, pegarla al fuego y pues que se hace la carne. La otra que conllevaría un poquito más de cultura, siguiendo los términos de Levi Strauss, que sería el hervido, digamos que tiene un poco más de cultura o tiene un nivel de complejidad un poco mayor al momento en el que utilizas una olla o algún recipiente para hervir la carne, para hervir los alimentos, porque esto ya conlleva a que pues no solamente es que tengas un palo y pongas la carne ahí, sino que ya tienes ciertas herramientas que utilizas para tal o cual situación. Y entonces, pues, metes también dentro de este cajón del desarrollo o de este cajón de las herramientas, los alimentos, y empiezas a darle un uso diferente. Tanto así que, pues, ahorita ya hay un chingo de herramientas o de utensilios para cocinar que, pues, no sé, ya hasta te parecen irrisorios. Me pongo a pensar, bueno, ahorita por la situación, me puse a ver un chingo de videos de cocina, pues igual para campechanearle, para desentenderte un rato de la realidad y pues ver qué otras cosas puedes utilizar, ¿no? Tanto así que me compré un molinito de pimienta. Para mí fue como súper guau. Porque, no sé, ya empiezas a conocer otro tipo de sabores, empiezas a trabajar de diferente manera los alimentos y pues sí llegas a apreciar todo esto, ¿no? O, no sé, te metes a páginas de internet y de repente ya ves una batidora, una licuadora de 5,000 pesos y pues llama la atención, ¿no? Al pensarlo de una manera al contrastarlos de una manera muy grosera, el pensar en una persona que está clavando en un palo un trozo de carne y lo pone al lado del fuego y pues ya no sé en cómo se ha transformado a tener una licuadora de 5,000 pesos
pues está interesante pensar en cómo hemos llegado a esto, ¿no? Básicamente estas son como las líneas. Igual quería hacer ciertas pequeñas menciones a cómo es que llevaban a cabo este tipo de ritos, pues pensando aquí en México. Y según los registros que hay, asociaban muchísimo el asado con cierto tipo de alimentos. Estaba revisando que los aztecas en algún momento realizaban rituales para el fuego, muy en esta dinámica de lo semejante llama a lo semejante, el agradecerle al sol, al fuego, a estas entidades, el agradecerles por las cosechas, el agradecerles por pues todo lo que te da la luz solar, que sería protección. El fuego pues igualmente te da protección, te ayuda a tratar los alimentos de diferente forma. Entonces lo que esta banda hacía era que en determinado momento se les tenía permitido cazar serpientes, y las serpientes únicamente se utilizaban como alimento cuando se llevaba a cabo estas ceremonias del sol, y solamente eran comidas asadas. ¿Por qué? Porque tenían que estar al contacto directo con el fuego para así más o menos cumplir la función, para cumplir los requisitos y pues obtener esos beneficios y pues para brindar igualmente las ofrendas hacia el dios del sol, ¿no? Entonces me parece muy interesante pues bueno, pensamos estas culturas como algo antiguo, como no sé, pensarlas como en sus orígenes tenían muy ligadas estas formas de preparar los alimentos, de darles este tratamiento, que estaban muy ligados con las creencias y cosmología que tenía referente a los dioses, o que era la vida como tal. Entonces, pues bueno, esta sería más o menos la introducción, el cómo empezamos a consumir los alimentos desde lo crudo, el cómo llegamos a cocinarlos, y pues bueno, en ver cómo vamos a llevar y a utilizar todas estas cosas para darle un tratamiento diferente a los alimentos, que pues como decía nos ha traído a las pechugas empanizadas de Cheetos de Doritos o al pan de muerto relleno de crema pastelera. A ponerle totis o chetos a tus sándwiches o a tus tortas según tu gusto. No, sí, ahorita que mencionabas el rollo de las herramientas de cocina, o sea, es interesante este rollo que tiene, bueno, que resaltaba sobre hace falta que la cultura medie, pues, ¿a qué te refieres con los instrumentos y demás? Porque, o sea, por ejemplo, un pedo que tengo cuando cocino algo es que dicen, no sé, agregar una taza de harina, y pues hay tazas de tamaños diferentes, ¿no? Entonces es un desmadre, y vaya, hay videos que te explican más o menos cómo saber qué tanto de la taza que tienes corresponde a una taza de lo que le debes agregar. Recuerdo por ahí hay un video donde una chica tiene como 10 tazas distintas, y pues ahí medio explica cuál es hasta dónde debes llenar tu taza con lo que sea necesario para que te queden bien las recetas. O sea, digo, pues es un grado que parece súper intuitivo, súper natural, pero pues al momento de que estás ya haciendo las operaciones culturales, pues resulta que no, o sea, los instrumentos no se usan de manera arbitraria, ¿no? Y pues bueno, otra cuestión, muy en la línea de que andamos en épocas como todavía post-pandémicas, todavía viendo si vamos a volver al mundo antiguo alguna vez, pues me llama la atención que esta cuestión de comerse el mal fue una de las primeras lecturas racistas que salió sobre el origen del virus, porque vi por allí de manera más o menos repetida una viñeta, un meme que decía algo en la línea de, pues güey, ahorita yo ya andaría con 3 litros de alcohol encima, pero pues a un chino se le ocurrió comerse un murciélago. O sea, como que luego culpando al chino por comerse algo que aquí no se come, ¿no? Así, pues, güey, no es ya solamente cómo es que a un güey se le ocurrió comerse cilantro en vez de comerse cualquier otra hierba, comerse una hierba venenosa, sino pues también esta cuestión de a qué güey se le ocurrió comerse un murciélago, porque pues también este animalito como que no viene solo, ¿no?
Es de los que aparecen constantemente ahí junto a las ratas, junto a las cucarachas, como de las cosas que traen lo malvado, pensando por ejemplo en la peli de Nosferatu de Werner Herzog, en donde, o sea, viene Drácula, viene el vampiro, pero pues no viene solo, ¿no? O sea, trae las ratas, trae a los murciélagos, trae una serie de animales, entre comillas, no sanos o no bien vistos, que también plantean pues como que otras matrices, ¿no? Si acá no comemos rata, pues no es porque la rata no sea nutritiva, es porque hay por allí ciertas asociaciones simbólicas por un lado, pero también hay cuestiones económicas o utilitarias por otro. Entonces, pues, este rollo de decir, güey, directamente ver mal el plato de los chinos, pues no hacer caso de estos dos factores, porque, pues, güey, o sea, la pandemia nada más resaltó tendencias que ya estaban ahí, ¿no? Como el hecho de que la vigilancia digital es una herramienta mucho más efectiva que la vigilancia policíaca al momento de administrar los cuerpos, el rollo de que si almacenas o si hacinas muchos cuerpos, esto permite que las enfermedades muten de manera mucho más rápido, el asunto de que dar información al gobierno sí tiene así muchos sus segúnes y sus problemas de que hay, güey, van a controlar por quién votes, y sin embargo también tiene este lado en donde se puede detectar quiénes están infectados para reducir el campo de acción de una enfermedad como esta. O sea, hubo tensiones muy interesantes, pero en un primer momento, como que la reflexión luego se fue a ver el plato de los chinos, ¿no? Decirles, pues, ¿por qué te comes eso? Y aquí meto una anécdota al principio de este rollo. Yo también andaba lesionado, pero en ese momento me había lesionado un dedo, entonces estaba en la sala de espera del hospital y pues llegó una persona con bata a dar una plática sobre medidas preventivas para el coronavirus, pues terminó. Y después una señora le hizo alguna pregunta como de, oiga, es que yo vi en internet que tal o cual cosa. Y la respuesta del personal de la salud fue como de, no, pues sí se originó en China y etcétera. Y es que además los chinos son bien sucios, ¿no? Porque hay videos en donde se comen pulpos así crudos y demás, no, etcétera, ¿no? O sea, diciendo directamente en contra del otro, y ni siquiera porque, pues no sé, diciendo es que esos güeyes tienen técnicas de hacinamiento, técnicas sociales, porque, no sé, algo que apunte a la economía, sino diciendo, este pueblo es sucio por lo que come, por la manera en la que se mete a la boca ciertas cosas, ¿no? O sea, como que el rollo de la naturaleza por ahí se cuela de manera bien interesante en términos de qué es lo que consideramos sucio, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, en términos del comercio que hacemos entre nuestros cuerpos y las cosas que dejamos que se introduzcan a ellos. Ahí guiño guiño, ¿no? Qué cosas te metes al cuerpo y por dónde tiene mucho que ver con de dónde eres y qué tan natural eso parezca. Y aparte está algo, ¿no? Y ahora que ya empiezas a hacer, bueno, no sé, como este tipo de menciones, pienso mucho en, no sé, otras relaciones más, ¿no? Por ejemplo, en la religión judeocristiana, hay ciertas formas de preparaciones, por ejemplo, de los panes, que en tiempos de Cuaresma lo que hacía esta banda era no poner levadura a los panes, porque era más o menos como un tipo de penitencia, ¿no? El no poder alimentarte de un pan con ciertas características más amigables. Entonces, como eran tiempos de penitencia, como eran tiempos de autoridad, entonces, pues bien, no le ponía levadura para que el pan tuviera otro tipo de características. O no sé si te acuerdas de esta película de que te ponen la banda de pedagogía, la banda de psicología, que se llama Todos los caminos llevan a casa. No sé cuál sea como el título original, pero me acuerdo mucho que pues es esta película donde una madre de la ciudad lleva por una carga excesiva de trabajo a su hijo con su abuela, o sea, con la madre de esta señora, que es una zona rústica. Entonces la lleva con su despensita, ¿no? Con un chingo de juguetes, con un chingo de latas estas de Spam. Y en determinado momento el niño se acaba todas las latas de Spam y va a tener que empezar a comer los alimentos que come su abuela. Entonces este niño está mame con que Kentucky Chicken. El niño quiere pollo en Kentucky. Entonces lo que hace la abuela es... no recuerdo bien la película, pero me parece que vende
ciertos bienes o tiene que vender cierta cosecha como para comprar un pollo que pues, lo mata ahí enfrente del niño, lo despluma, lo prepara, hace la partición de las para darle un estofado de pollo al niño que pues si lo comparas con el pollo Kentucky no es tan amigable, no es tan amable para darlo, para llegar a alimentarte de él, no, porque pues el pollo trae grasa, trae la piel que pues, no es tan no es tan fácil de consumir, etcétera, y entonces el niño no quiere el pollo, no quiere el pollo porque el niño quería pollo Kentucky y la abuela pensando pues que el niño quería pollo, no, pero el niño quería pollo Kentucky. Entonces pues son ciertas asociaciones que pues te das cuenta de que la alimentación ya no tiene que ver simplemente con el mero hecho de la nutrición o de la supervivencia, sino que al ser atravesado por la cultura en general, empieza a tener otras connotaciones y empezamos a consumir los alimentos de diferentes formas. Tienen muchísimo que ver con el estilo de vida que estamos llevando, ¿no? Tanto así que ya en los bares te venden las alitas boneless sin el hueso, porque qué incómodo es comer un hueso, porque pues alguien se dio cuenta de que la banda es bien pinche huevona y no quiere ensuciarse las manos separando la carne del hueso de las alas, ¿no? Entonces, pues está interesante por esta parte y pues que esto lleva a ciertos comportamientos que vamos a ver que son muy, muy, muy diferentes o que podríamos, para hacer este ejercicio de reflexión, llamarlos como banalidades o llamarlos como caprichos, que sería darle un tratamiento que sería llevar a los alimentos, darles ciertos tratamientos como para que sean más fáciles de consumirse, más fáciles de comerse, más amables a la vista, que sean bonitos, que sean más apetecibles, etcétera, que pues bueno, están atravesados por el mundo en el que estamos viviendo, no solamente es quiero un título más fácil, quiero ganar dinero de manera más fácil, sino que ya hasta quiero comer, quiero nutrirme, quiero sobrevivir de la manera más fácil y placentera posible. Ay, que ni siquiera, como lo comentas ahorita, ¿no? Ni siquiera es algo que tenga que ver con el valor nutricional, ¿no? Sino que está atravesado ahí por cuestiones de índole estética o de índole práctica o funcionalista, dejando así completamente de lado si es práctico en términos amplios, producirlo, cultivarlo, generarlo, etcétera, ¿no? O sea, las cosas que entran en juego son cuestiones que nada tienen que ver con comer, sino con ver la comida o con saborear la comida, pero no con lo que obtienes haciendo el acto de alimentarse. Entonces, no sé, le entramos a los primeros ejemplos que trajiste acá para empezar a ver estas líneas. Me encantaría. El primero que traje, y de hecho fue el tema por el que se me ocurrió hablar de esto, que es un libro de Roland Barthes, se llama Mitologías. Son varios ensayitos, no son de más de una página, en donde desarrolla varios temas que tienen que ver con el cómo utilizamos el lenguaje, el cómo decodificamos la realidad y pues ver más o menos qué dimensiones llegan a tener en determinados momentos. Uno de estos ensayitos se llama El vino y la leche. Son dos líquidos, son dos líquidos consumibles, pero que la diferencia viene a raíz de la forma en la que lo consumimos y las asociaciones que tenemos referente a cada uno de estos líquidos. Empieza por el vino, diciendo que el vino es una bebida transmutadora, está ligada con el cambio de humores, con la vitalidad, tiene una relación muy, muy directa con la sangre, tanto así que hay un mito griego, es egipcio, en donde una diosa en algún momento prueba la sangre humana y se emborracha de poder, le encanta y empieza a asesinar. Entonces los dioses dicen, pues, híjole, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esta comadre? Y dado que ven que tiene una fijación enferma con la sangre, lo que hacen es hacerle una trampa donde ponen 2 tinajas llenas de vino,
pues para llamarla, ¿no? Haciendo esta asociación, sangre y vino, que dadas las características y el color de esta bebida, pues se parece mucho a la sangre. Entonces lo que hace la diosa es emborracharse, beberse todo este vino, se emborracha tanto que pierde la conciencia, se duerme, y es así como logran capturar a esta diosa y pues ya la encarcelan y hacen, pues, no sé, cosas de dioses. Y bueno, igual, más características del vino, es que se ha creado toda una cultura alrededor del vino, ¿no? Un vino es más caro que otro, es más sabroso que otro, si se utilizan ciertas vinos de esta localidad, si el vino es italiano, si el vino es francés, si el vino es mexicano, no me acuerdo ahorita. México. Pero bueno, debe características como un buen vino. Debes de haber viajado tantos años. Y pues igual, ¿no? Esta otra parte que es la embriaguez del vino, lo contrapone con el whisky y dice que, pues bueno, a diferencia del vino, el whisky es una cruda un poco más amable que el vino, pero lo que pasa, y diferenciando el vino de otras bebidas, aparte de que se ha creado una cultura del vino muy, muy interesante, ¿no? Ahorita ya también hay del whisky, pero digamos se originó con el vino, ¿no? En donde gente lo bebe para encontrar ciertas notas frutales, ciertas notas ahumadas, ciertas notas, no sé, del vino, y pues no sé, tener una experiencia como muy diferente en relación con otros alimentos, ¿no? Porque lo que se busca es que tenga consistencia, es que tenga complejidad, es que tenga una serie de características que te permitan al momento de tú ingerirlo, tú beberlo, llegar a apreciarlo. Se utiliza esta palabra que es la apreciación del vino, o de en sí las bebidas alcohólicas. Por otra parte, al hablar sobre la leche, bueno, es un poco más conciso. Uh-huh. Nos dice que la leche tiene un carácter diferente, ¿no? La leche es blanca, es espesa, es cremosa. Normalmente se consume más como un alimento nutritivo, un alimento que, pues bueno, en sí es el primer alimento de los mamíferos y tiene esta relación con la madre, con la cercanía, con la comunidad. El hecho de que, pues bueno, es más fácil encontrar en tu localidad, en tu comunidad, una persona que tenga una vaca, ir a comprarle la leche, a encontrar un productor de vino de toda la calidad y comprarle vino, ¿no? Aparte de todo, pues esta ondita de desayunar con leche, de utilizar la leche para ciertos puntos, bueno, o sea, vino, pero digamos que es mucho más común en la gastronomía el utilizar la leche para hacer harinas, el utilizar la leche para hacer flanes, jericayas, postres, etcétera. Entonces tiene una onda más de... Se encuentra también en el orden de las festividades, pero la leche, digamos que es una onda más nutritiva, más para alimentarse, más para sobrevivir, a diferencia del vino, que el vino tiene que ver con esta ondita de la transmutación, del cambio de los humores. Cuando tú bebes vino, cuando bebes cualquier bebida alcohólica, te emborrachas, sientes un calorcito acá muy rico, la cara te salen chapitas, te pones rojito, empiezas a marearte, cambios de humor, ya sea para la alegría o para la melancolía. Pero a final de cuentas, este elemento transmutador que le atribuye al vino, también se lo atribuye en una dimensión muy interesante. Y hace el comentario de que los intelectuales, la bandita acá muy volada, elevada, consume vino para parecerse al proletariado, para acercarse al proletariado. Porque es en los bares, en las cantinas, en donde es más difícil diferenciar, sacando obviamente vestimenta, imagen, etcétera. Es más difícil hacer una separación de qué persona se encuentra en tal estrato social o en tal estrato académico, en tal estrato de conocimiento. Entonces me llama mucho la atención esta diferencia que hace, porque pues bueno, las bebidas alcohólicas son una onda súper interesante, ¿no? Me acuerdo que cuando empezó todo esto de la contingencia, lo primero que se acabó, además del papel de baño y del gel antibacterial, fue la cerveza. Que la banda iba a comprar sus six de cerveza, llenaban los carritos del supermercado de cervezas, de latas, de botellitas, y
y la cerveza tenía que ser parte de, ¿no? Y pues bueno, ya los análisis que se hacían, o la interpretación que se le daba a esto era que pues verga, ¿no? O sea, ¿quién va a querer estar en su casa con su familia, ¿no? ¿Quién va a querer estar en su casa descansando? ¿Quién va a querer estar en su casa estando consigo mismo? Ajá. Teniendo cierta vida interna, cuando pues sea más fácil tomarte una cerveza para aliviarte y desafanarte un tanto de la realidad en la que te encontrabas, ¿no? Que creo que es muy, muy parecida a esta onda que, bueno, este comentario que hace sobre los intelectuales, en donde pues bueno, el intelectual toma su cerveza, se va a Regina, se va a tales callejones a beber cerveza, como para intentar desafanarte de este estrato del conocimiento, de estas ideas que pues a final de cuentas te van aquejando un poco más la vida, te hacen más pesada y más complicada la existencia, y tú lo que quieres es acercarte a esos obreros, a esos trabajadores, a ese proletariado, que pues bien ellos se satisfacen solamente por medio de los sentidos y por medio del gusto, ¿no? Entonces, bueno, más o menos sería como la idea de lo que plantea Roland. Y me encanta porque cierra con una sentencia, ya son como 5 líneas nada más, en donde dice, pero bueno, también hay que ser atinados, y hay que hacer el comentario de que la industria del vino, la industria de las bebidas alcohólicas se encuentra del lado del capitalismo, porque no cualquier persona se puede permitir el hecho de tener un viñedo, una casa que produzca esas bebidas alcohólicas, porque son alimentos o son productos que conllevan una serie de gastos, ¿no? Imagínate el tener una bodega inmensa llena de barricas de vino, y no le das otra utilidad más la de estar guardando vino, y lo tienes que estar guardando por 10, 15, 20 años, 50 años, no sé, para que llegue a ser... para que empieces a producir o a ganar algo de efectivo con esas botellas que ya tuviste ahí 50 años, ¿no? Es más o menos como la ondita del nogal, que si plantas una nuez, pues no sé, tus hijos, tus nietos son los que van a estar llegando a consumir esas nueces, y es una onda que surge con estas bebidas alcohólicas que requieren añejamiento, ¿no? Que es pues básicamente un monumento, una viñeta del mantenimiento del capitalismo, del mantenimiento de lo necesario como para seguir produciendo lo mismo, seguir produciendo bajo los mismos estándares, bajo los mismos fundamentos, bajo los mismos patrones, y que sea una industria del nunca terminar, ¿no? Creo que es una visión muy interesante la que menciona este autor, y pues más porque el ser humano parece que no en ningún momento se va a cansar de estas bebidas alcohólicas, y pues bueno, uno lo está comentando aquí tal vez desde la lejanía, ¿no? Pero pues bueno, ¿quién no ha tenido estas ganas de emborracharse, estas ganas de desafanarse de todo? Pues la manera más fácil sería por medio de estas bebidas que transmutan, de estas bebidas que te desafanan un poquito. Entonces sería como el primer ejemplo que tengo, y que pues más o menos va a servir como este punto de conexión, por lo que veo, para llevarnos a otras ramificaciones más... no más interesantes ni más allegadas a lo que vivimos, pero pues al menos sí más centradas en otras industrias o en otras formas de consumir los alimentos. Pues no sé, está muy chida esta última parte, pues donde el vino como que está más conectado con el tipo de experiencias cognitivas que con las experiencias estomacales. O sea, no es como que hayamos reflexionado, o bueno, como que así culturalmente se haya generado una lógica de, oye, pues me siento mal, entonces para desenfanarme voy a tomarme un vaso de leche porque eso me nutre, ¿no? Igual y me siento mejor tomando leche, pues porque realmente no, o bueno, los efectos que pueden haber no son tan notorios, ¿no? Si tomas un litro de leche, si tomas un litro de vino, pues después del litro de leche vas a tener sueño para digerirlo, pero después del litro de vino pues vas a estar diferente, riéndote o llorando o etcétera. O sea, la manera en la que se ensamblan ahí los significantes es muy interesante. O sea, creo que también en términos amplios, pues a estas alturas sería complicado decir que como que la industria de la leche no estuviera vinculada con el capitalismo en nivel.
pero pues no, o sea, no es lo mismo precisamente cuando alguien toma vino, pues, te imaginas o piensas de manera un tanto más directa en alguien que sí, es uno de estos intelectuales entre comillas, ¿no? Esta bandita que toma café y lee un libro cuando está lloviendo, o sea, yo. Y cuando piensas en alguien tomando leche, pues es como que otro escenario, ¿no? Creo que es más directamente hacia la escena del desayuno y los niños comiéndose pan tostado con un huevo estrellado a un lado. O sea, también los alimentos ordenan en cierta medida el espacio de nuestro cotidiano. Y, o sea, bueno, aparte de lo que indicaste, en donde la leche está pues vinculada con este rollo de mezclarse con otros alimentos para producir cierto tipo de cosas comestibles, pues vagamente se conecta con el primer ejemplo que traigo acá, que tiene que ver con las patatas y con la relevancia política de este tubérculo, en la que, pues bueno, o sea, empezamos con esta obra polémica del viejo Van Gogh, de 1885. Bueno, este cuadro fue mal visto en la época porque la banda que aparecía retratada no era el tipo de personajes que para la época solían pintarse, o sea, no era un gobernante, no era un personaje de la iglesia, no era un comerciante famoso, ni nada por el estilo. Las personas que están retratadas aquí es algo así como los miembros de una familia de campesinos que están sentados alrededor de la mesa, están a punto de comer, y pues el título también es explosivo porque se llama Los Comedores de Patatas, lo cual no es para nada gratuito, ¿no? Pues en Europa está esta historia en donde, bueno, más bien históricamente el tubérculo está vinculado con las épocas de pobreza, con las épocas de guerra, con las épocas de sequías, y es que pues quien come patatas en Europa no lo hace por gusto, ¿no? O sea, no es como que formen parte de la alta cocina. Más bien, las patatas en Europa pues representan que alguien se encuentra cercano a la pobreza porque es algo que se puede cultivar de manera sencilla, de manera relativamente rápida y pues así a volúmenes accesibles. Entonces, pues bueno, esta es la representación política de la patata y de que quienes comían patatas en un momento no tan lejano como el finales del siglo XIX, era la banda pobre. Lo que me llama la atención es que en Latinoamérica, en español, se operaron así una serie de significaciones lingüísticas bien interesantes alrededor de la patata. El primero es una voz española que es papar. Entonces, bueno, papar es lo relativo a comer en términos amplios, pero también se refiere a los hábitos de consumo, a los hábitos de incorporar mediante alguna forma, que surge directamente de esta cuestión de alimentarse de papas, pero después se fue trasladando hacia territorios menos evidentes, con expresiones como papar moscas, como no entender ni papa o como no papar, que van más hacia... O sea, son expresiones que apuntan más hacia cuestiones como el entendimiento, como la comprensión, la atención, ¿no? Se enfocan en cuestiones cognitivas. Entonces, o sea, si alguien está papando moscas es que no está poniendo atención, o bien que está comiéndose, que está papando algo que no es importante, algo que no es nutritivo. Lo mismo pasa con el concepto de papilla, que se refiere en términos amplios a algo barato, algo fácil de digerir, algo fácil de hacer y sobre todo algo ideal para los niños. Cuando una labor es sencillo, pues es papilla, ¿no? O incluso es pan, papa. Esta papa, ajá, o es pan comido, ¿no? O sea, también esta relación de la sencillez y del consumo rápido, ¿no? Esta papa. Luego más adelante, ya desplazándonos a Sudamérica, está cierto regionalismo como que es la palabra del páparo. Bueno, esta palabra designa al tipo de personajes, generalmente campesinos, vaya extracción socioeconómica baja, es personas fáciles de impresionar y que por lo tanto son susceptibles de ser coaccionados mediante informaciones imprecisas o incompletas. O sea, el páparo es esta persona que presumiblemente se papa lo primero que
que se le diga o la primera información que se le ponga enfrente. Es este pueblo con P minúscula, que es incrédulo, que es vulnerable, que es endeble. Y esto se vincula mucho con otra nación también asentada en territorios sudamericanos, que es la de hablar de paporreta, que se refiere más a un modo de discurso. O sea, quien habla de paporreta es aquel que repite, o aquel o aquella que repite las cosas sin haberlas comprendido, o también se refiere a la acción de estar repitiéndolas. Entonces, alguien habla de paporreta cuando solamente está reproduciendo las frases o las ideas de manera textual, pero, o sea, sin haberlas digerido, sin haberlas masticado, sin haberlas mascado, o sea, sin haber hecho un trabajo, una reflexión acerca de las ideas, sino solo directamente tragándoselas de manera acrítica. Entonces, o sea, el paporreto o la paporreta es esta subjetividad individual que incurre pues en los hábitos de repetir sin haber comprendido, sin haberse esforzado por trabajar las ideas que está repitiendo. Bueno, interesante acá, ¿no? Que pues, las ideas salen de una boca, son emitidas, pero solamente sabemos en qué medida se asentaron en la otra persona cuando vuelven a aparecer en su boca. Y entonces, si esta persona articula palabras que sean exactamente iguales, decimos que solo se las tragó, pero no las digirió, no las mascó, no hizo un trabajo oral sobre ellas. Pero pues si salen transformadas, salen diferentes, entonces podríamos suponer que esta persona, entre comillas, se alimentó de las ideas o extrajo lo importante, ¿no? Digirió las ideas de algún modo. Lo cual está interesante, ¿no? Porque, o sea, si le preguntas a alguien, si te pregunto, compa, ¿le mascas al psicoanálisis? Pues, o sea, como que se daría a entender si... Estaría preguntándote sobre tus hábitos orales, ¿no? Sobre qué tan familiarizado estás con ese tipo de discurso. Pero pues también el rollo de la masticación aparece en esta otra frase de saber de qué lado masca la iguana. Tiene todo que ver con de qué lado se hace el trabajo que transforma las cosas en algo diferente, de dónde está el ejercicio del poder, las cosas efectivas. Y entonces, o sea, lo importante no es tanto la iguana, sino lo importante es la masticación como trabajo que transforma la realidad. Pero bueno, o sea, era importante esto porque si colocamos juntos al páparo, a este sujeto influenciable, junto con la práctica discursiva de la paporreta, que es la ausencia de masticación, pues obtenemos nuestro punto de llegada, que es la cuestión de la paparrucha. La paparrucha es esta información falsa o imprecisa que intencionalmente se difunde entre el público endeble con la intención de ejercer influencia, de mover sus creencias, sus ánimos, sus miedos, sus afectos. Y sobre todo es el tipo de información que gana fuerza cuando se la comunica de manera acrítica. O sea, este concepto me llama mucho la atención porque no es como que sea un concepto famoso. Al contrario, en lugar de decir paparruchas, es frecuente que escuchemos fake news, a pesar de que significan lo mismo, y es más, fake news incluso significa menos que la paparrucha, pero fake news es un concepto ideológicamente cómodo porque nos mantiene a salvo de recordar o de preguntarnos que la gente vulnerable, la gente que se cree las noticias falsas, que creen que el gobierno está rociando de veneno a las calles, o sea, no es gratuito que estas personas se lo crean, ¿no? Si estas personas son vulnerables a este tipo de información es porque son páparos, es porque no tienen los medios para informarse de mejor modo o no tienen el tiempo para sentarse después del trabajo a informarse sobre ciencia, sobre biología, etc. Es decir, el estrato de las personas endebles o vulnerables informáticamente es el mismo estrato así opresivo de personas que se arremolinan a comer patatas. O sea, está económicamente determinado quién es vulnerable ante cierta información. Y, o sea, como que en el mismo lenguaje está este rastro de que quien come patatas, quien hace cosas sencillas, a quien vinculas con alimentarse de papas, pues es alguien vulnerable. O sea, la patata está ahí como signo económico de quiénes son los oprimidos. A mí me parece llamativo que no utilicemos la palabra paparrucha para referirnos a la información falsa, sino que utilicemos pues, un neologismo, ¿no? Una palabra en inglés que precisamente nos desvía de mirar hacia la grandilla económica de quienes están en una circunstancia menos favorecida que nosotros.
Y está locuchón, ¿no? Porque estas relaciones, estas viñetas o imágenes que generamos por medio del discurso están muy, muy ligadas a ciertos, ¿no? Y están siempre decantadas a posturas políticas, a ciertas formas de ver la realidad, ¿no? Me resultó innegable pensar en cuando dices te la comes o te la tragas, o esta imagen de este meme que me encanta, que es dos sillas, una enfrente de la otra, en una hay un pene, un dildo, un elemento fálico, y en la otra hay un pastel. Entonces la disyuntiva o bueno, la gracia es preguntarle al espectador, a aquel que lo está viendo, es en dónde te vas a sentar, porque en uno te sientas y el otro te lo comes, ¿no? Entonces me llama mucha atención que independientemente de la elección que tomes, vas a ser penetrado de alguna forma, ¿no? Y esta disonancia o este dilema te lleva a pensar en que independientemente de la decisión que tomes vas a ser penetrado y innegablemente te la vas a comer, ¿no? Ya sea una polla, un pene o un pastel. Y igualmente que este tipo de formas de pensar las cosas están permeadas con esta idea de menospreciar o de alejarte del homosexual, ¿no? De este miedo a la penetración, de este miedo a la vulnerabilidad que conllevaría el comerte algo o el ser penetrado por algo, ¿no? Y que no se queda solamente en discursos relacionados estrictamente económico, sino que también están ligados con esta forma en cómo te vas a presentar delante de todos, ¿no? Como alguien que como una persona que vas a ser penetrada, como una persona que fácilmente vas a permitir que te penetren o etcétera. Creo que estoy ya siendo redundante, pero pues no sé, es lo que me lleva a pensar un poquito. Y referente también al texto que me pasaste esta semana, hay una declaración creo que es, no sé, se apellida Del Bosque. Fue el entrenador, director técnico de ¿cómo se llama eso? De la selección española. Ajá. Pero hay no me acuerdo cómo se llama este libro. Se llama Políticas Anales. Ajá, Políticas Anales. Y hacen interpretaciones de escenarios y de declaraciones muy interesantes que han hecho pues personas del medio público, y en donde este carnal un día iba llegando en un avión y lo recibieron con un ramo de flores. Entonces él pues lo desprecia muy despectivamente y dice que por el culo no le cabía ni siquiera el bigote de una gamba, de un camarón, ¿no? Un elemento muy, muy, muy fino, muy delgado. Y hace referencia a que pues a él nadie lo iba a penetrar, ¿no? Porque hace esta relación con la homosexualidad, con la penetración y discursos afeminados o posturas femeninas, ¿no? Que sería recibir un ramo de flores. Entonces, pues está interesante que la forma que utilizamos el lenguaje y la forma en la que la relacionamos con los alimentos, con la penetración, también está ligada a las posturas políticas que llegamos a tener, o con las posturas políticas, el cómo estamos presentando al otro, ¿no? Con todas estas palabras que mencionabas, con el tragar, el masticar, el digerir, que no están para nada ligadas o no son para nada inocentes, ¿no? Sí, no sé, pues esta cuestión que ahorita acabas de comentar me saltó. Es como este miedo a la penetración, a involucrarte con alguien más o a ser atravesado por otras cosas, pues como si estuviera mal, ¿no? O sea, como si fuera mal que te dejaras penetrar por las experiencias ajenas, por lo que no eres tú. O sea, como si estuviera mal que tu subjetividad fuera penetrada por el discurso de alguien más. O sea, más bien en ese sentido es hacia donde está la comunidad, donde puedes hacer algo con otros, pero pues está muy, muy arraigada a través de varias operaciones del discurso que no, o sea, que si algo ajeno a ti entra en tu espacio, entonces hay que rechazarlo, ¿no? Hay que apretar el esfínter para que no ingrese. Y pues, pues no necesariamente ese es el camino, ¿no? O sea, como que las
relaciones penetrativas no necesariamente son relaciones que te denigren o que estén en el límite de lo negativo, ¿no? O sea, igual y no, o sea, no es tanto el problema de sentarte o comerte el dildo, sino, vaya, o sea, ¿por qué estaría mal cualquiera de las dos, ¿no? O sea, como que desde ahí estaría la cuestión de, vale, pues, y el problema cuál sería en términos estrictos, ¿no? O sea, como si se aturdiera o se anulara el goce en algunas circunstancias. Vaya, o sea, materialmente no, vaya, más bien, si lo juzgamos solamente en términos materiales, no hay mucho, pues como que mucho sustento, pero pues, está rodeado por elementos simbólicos al respecto, que en el mismo planteamiento de la pregunta no permite voltear a verlos, pero que pues si lo hacemos, pues resulta que no se sostienen en nada. No sé, de los ejemplos que viste acerca de consumo o de intercambios, de colocar cosas fuera dentro del cuerpo, pues, está interesante, ¿no? No estamos hablando de comida, pero pues también podríamos hacer un episodio acerca del extremo opuesto, ¿no? ¿Qué pasa después de la comida y cómo se relacionan las cosas con ello? Me llamó mucho la atención. Hay que dejarlo ahí como en espera porque estaría interesante abordarlo. Entonces, recuerden, amiguitos, no están como vato, no estás completamente deconstruido hasta que acaricies tu punto G. Y bueno, otro ejemplito que traía era referente a los programas de cocina. Y no solamente programas de cocina como los del 11, los este programa, ¿cómo se llama? Home and Health. No, Home and Health no. Ay, no me acuerdo. El punto es que es un programa, un canal que se mete mucho con esta ondita de los programas de cocina. O también pensar en los canales de YouTube que se han súper popularizado y que son referentes de cómo realizar ciertos platillos, ¿no? Y de aquí salía más o menos también el comentario que hacemos, bueno, que hace en un inicio, que era sobre estas pechugas empanizadas con Doritos o estos alimentos preparados con otros alimentos serán denominados como alimento chatarra, o pensar también en los nuevos productos que salen a cada rato en los supermercados, que sería como este alimento preparado con este otro alimento. Es decir, esta tarta de queso hecho con queso Filadelfia. Y te ponen la marca del pastel, la marca del alimento, pero aparte te ponen también la marca del queso Filadelfia. O no sé, por ejemplo, ahorita que está saliendo el pan de muerto en las panaderías acá pues masivas, que sería por ejemplo La Esperanza, Le Caros, etcétera, que ya hay ciertas versiones del pan de muerto relleno con Ferrero Rocher, con chocolates Hershey's, o el café que te venden en el Oxxo, pero es chocolate abuelita y te ponen ahí, ¿no? El logo de Andati del café al lado del logo del chocolate abuelita. Pero bueno, más o menos lo pensaba como en esta onda, ¿no? En cómo estos programas de cocina son pensados o bueno, son presentados como si fuesen un museo, como si fuesen una presentación, como si fuesen una muestra elevada de cómo llegar a disfrutar o cómo llegar a apreciar de ciertos alimentos, ¿no? Y me llama mucho la atención este canal, creo que se llama El Gourmet, algo por el estilo. La otra vez lo estaba viendo ahí en televisión. Y me super llamó la atención que es una señora blanca de como 60 años, con un peinado súper elaborado, se ve que tenía un chingo de spray, etcétera, muy, muy, muy producida la señora. Entonces esta señora te iba a enseñar a hacer un platillo de la gastronomía mexicana, ¿no? Ya fueran, no sé, mole, cualquier alimento, etcétera, no era tan importante. Pero atrás de esta señora había otra persona, una señora con rasgos indígenas, con vestimenta tradicional, falda, guaraches, trenzas, ya se imaginarán a la persona. Y me llama mucho la atención que la que te estaba enseñando a cocinar era la señora blanca, que estaba enseñando a cómo freír la carne, a qué cantidad le ibas a meter. Pero cuando necesitaba ciertas especias o
no sé, ciertos alimentos que necesitaban ser procesados, por ejemplo, moler con el petate, esa tarea se la dejaba a la otra persona, a la persona con rasgos indígenas. Era como, ok, si voy a utilizar todos estos chiles secos, los necesito moler, pero ya los está moliendo ella, y en cuanto ella los termine de molerlos, yo se los voy a poner a la olla de barro, los voy a poner a la cacerola. Entonces me llamó mucho la atención el cómo, no sé, dibujado también, como yo lo estoy planteando, te brinca la luz en corto y dices, pues qué chingados, ¿no? Que ver. Uh-huh. Pero pues no solamente pasa en este estrato, ¿no? Y me llama la atención que esta señora tiene como más programas. Hay otro donde se va a Oaxaca y se da el tour por los pueblos mágicos a comprar huipiles, a comprar pues alimentos tradicionales, etcétera. Pero hay una escena en donde está en un taller donde hacen huipiles y tejen, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó esta técnica. Pero con el telar de cintura. Okay. Y era exactamente la misma escena, ¿no? Era el patrón, el dueño de la empresa, de esta tienda de tejidos, que pues igualmente tenía rasgos indígenas, pero estaba vestido de manera muy diferente a el fondo, que igualmente eran estas mujeres indígenas que estaban tejiendo, mientras estas dos personas estaban platicando de cuál era el proceso, de qué tipo de hilos utilizaban, que mira, con este se utiliza la cochinilla, con este se utiliza algodón egipcio, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras las personas estaban tejiendo atrás de ellos y formaban parte del fondo de este bonito programa que pues sí tenía una producción tiene una producción impresionante, pero pues que a final de cuentas los protagonistas y los que te van a enseñar a cómo degustar los alimentos, a cómo degustar pues las cosas del vulgo, es la gente blanca, es la gente formada, y no gente blanca me refiero a personas con tez blanca únicamente, ¿no? Sino con este estrato de la población que se blanquea, ya sea por medio de la universidad, por medio de los estudios, por medio de una posición económica diferente, y que pues a final de cuentas esta banda es la que se cree, es la que se piensa, y es la que se ha dado los espacios como para poder llegar a explicar qué es lo que pasa atrás y afuera de ellos, ¿no? Y pues no solamente sucede aquí, ¿no? Sino también lo pienso en esta ondita grosera de la universidad, que es que pues uno como universitario se cree con el derecho, más bien los conocimientos y la formación que tiene es la que le permita llegar a explicar las cosas que suceden allá afuera, ¿no? Y pues a veces tú como psicólogo, como profesionista, llegas a ciertas comunidades y vas a llegar tú a enseñar en cómo las personas van a vivir su vida, en cómo van a llegar a organizarse, en cómo van a afrontar las situaciones que se le presentan día a día, ¿no? Y no solamente, y te desafanas completamente de este otro ejercicio de comunidad o este otro ejercicio del diálogo, que sería, pues bueno, llegar a presentarte primero, llegar a entender las configuraciones de ciertas comunidades y tal vez cuando llegues a entenderlas, llegar a aplicar algo nuevo, ¿no? Porque, pues bueno, no, tampoco es como decir no investigar, no razonar, no hacer este ejercicio de conocimiento, pero pues bueno, creo que sí se genera y se ha visualizado desde esta otra parte, ¿no? Que solamente los blancos con dinero, con conocimiento, con familia con recursos económicos, es las que llegan a explicar la realidad que están viviendo los demás o la mayoría. Y pues sucede tanto que, pues bueno, existen estos otros programas o estas otras formas de consumir los alimentos, que será por ejemplo la ondita de catar el whisky, de catar el mezcal, de catar el tequila, de catar las bebidas alcohólicas que en algún momento igual no fueron de una pues de muchos posibles económicos, pero pues que ahora ya se les ha voltado a ver, pero se les ha volteado a ver solamente como para extraer estos elementos y llevarlos a otros lugares en donde puedan llegar a ser explicados, lleguen a ser apreciados, pero pues por la gente que sabe, ¿no? Por la gente blanca, por la gente con conocimiento, por la gente letrada. Y pues bueno, es más o menos esto, ¿no? Y también pensaba, me estuve aventando unos videitos en donde una banda a catar el whisky. Y pues me llama la atención, ¿no? Porque en los inicios del whisky no era una bebida que reflejara estatus económico, ¿no? Sino pues era una bebida muy parecida también al vodka, al tequila,
que será ¿cómo se llama? El pulque, Ajá. en donde, pues bueno, te llevaba a otro tipo de comunidad, a otro tipo de transformaciones en las que, pues, tenían que ver con el desconecte, con la paz, con la serenidad, pues bueno, después del trabajo me chingo un pulque, después del trabajo, o para mantenerme caliente, para seguir trabajando, para mantenerme en ciertas condiciones, requiero un caballito de whisky, un caballito de vodka, de tequila, para pues seguir afrontando esta realidad, ¿no? Esta realidad que sería pues un trabajo bien pesado, un trabajo bajo el sol, o pues no sé, también lo piensas en banda que trabaja en las construcciones, ¿no? En algún momento me tocó que pues llega a un proyecto que tenía ahí mi familia, Uh-huh. y estaba era una losa y que si haces un colado, pues ya contratas a un grupo de obreros, de albañiles para que hagan la construcción, pero una vez que terminen el trabajo, tú les llevabas cerveza, les llevabas el alimento, ¿no? Entonces, esta otra onda que es como el llegar a pagar, no solamente con dinero, sino con otros elementos, el esfuerzo que llevan a cabo las personas, y que a final de cuentas se ha creado un imaginario en el que estas bebidas alcohólicas o estos alimentos tienen que ser consumidos también como pago, y pues tienen que ser consumidos para seguir perpetuando estas ondas de la construcción o cualquier otro trabajo, ¿no? Estos alimentos tienen que ayudarte, y no solamente en el nivel de como elementos nutricionales, sino también como elementos que te lleven a afrontar la realidad, ¿no? Tanto así que es como lo que platicaba hace un ratito sobre el alcohol para sobrevivir la pandemia, la cuarentena, donde pues bueno, mucha banda tiene que llenarse de alcohol para sobrevivir y para despertar al día siguiente, ¿no? Ya sea con cruda o con la mente en blanco, con la boca seca, pero pues bueno, muchas veces no encontramos otra forma para sobrevivir el día a día que no sea pues embruteciéndonos un poco con las bebidas alcohólicas. O sea, aturdiéndose. Em, Algo que creo que es importante mantener acá presente es esta cuestión donde destacaste que el blanqueamiento no tiene que ver solamente con la piel, sino con otras cuestiones. Eh, y pues como que en la línea de la comida, pues eh, gran parte de lo que indica si estás aproximándose hacia el estrato, entre comillas, blanco de la población es precisamente tu sentido del gusto. Eh, no solo, o sea, digo, más allá de que sepas o no catar algo, tiene que ver con el tipo de cosas que comes, también el tipo de pinturas que te gustan, el tipo de música que escuchas, el tipo de ropa que eliges. O sea, todas estas cuestiones que van en la línea del gusto también son marcas sociales que indican a qué estrato perteneces, que incluso son pues, modos de diferenciación que están implícitos, más o menos independientes de las personas, porque pues vaya, lo detectas solamente cuando vas aproximándote hacia la blanquitud. Fuera de eso, pues no es como que la banda no es una cuestión relevante, importante para la banda, o sea, pensando en esta población que, o sea, el grupo de albañiles de tu ejemplo, pues difícilmente las cuestiones de gusto son algo relevante o fundamental dentro de su día a día, pero sí son cuestiones relevantes desde el estrato blanco de la población. Cosas como cómo te vas a vestir así, cómo vas a ir a tal lugar, cómo vas a hablarle a tal persona, son cuestiones que se degustan y que pues ya ni siquiera se reducen solamente a términos de intercambios orales o de los discursos que haces, sino que, pues otra vez, con la cuestión de las penetraciones, o sea, es de mal gusto que en la esfera pública aparezcas acompañado por personas de tal estrato, por personas que escuchan tal música, por personas que pues, producen cierto tipo de discursos, ¿no? O sea, esa relación no sabe bien y por lo tanto hay que excluirla. Creo que por allí como que también estaría interesante una digresión acerca de la relación entre el sabor y el saber, pero pues en este momento no tengo las herramientas filológicas
desintegrarlo. Y creo que por ahí, o sea, también sería una discusión interesante a tomar en cuenta o a considerar, ¿no? El sentido del gusto pues va más allá de lo que comemos, pero no por ello deja de implicar el tipo de relaciones en las que colocamos a nuestro cuerpo en cierto tipo de intercambios que no siempre son muy explícitos o muy fáciles de observar. Eh, entonces, bueno, eso fue como que una digresión que me llamó la atención del comentario. Y a lo que iba, en términos de las cuestiones del gusto y de las maneras en que la economía se filtra a través de la cotidianidad, pues el siguiente ejemplo que traje tiene mucho que ver con un textito de Marvin Harris, que también es antropólogo como Levi Strauss. Sin embargo, lo que hizo Harris fue no tanto oponerse a Levi Strauss directamente, sino a la manera en la que se tomaron ciertos enunciados de él, pues suponiendo que, bueno, por lo que comenta en la introducción de su libro, la antropología tenía esta cuestión en donde primero identificaban los modos de pensar, o las estructuras culturales, y después analizaban las prácticas, partiendo de que era la zona de significación la que precedía a la zona práctica. Harry se pregunta, bueno, pues es que no necesariamente tendría por qué ser así, ¿no? O sea, puede que haya pues, cuestiones más materiales, más pragmáticas, que hayan dado origen a ciertos tipos de actividades sociales. Entonces, bueno, enfocándose específicamente en la alimentación, en este libro que se llama Bueno para comer, malo para pensar, comenta que las elecciones dietéticas tienen que ver en muchas ocasiones con motivos circunstanciales, cosas como que para alimentarte de carne necesitas pues tener una extensión de territorio disponible donde puedas estar criando a los animales, también necesitas otra extensión de territorio donde puedas cultivar la comida que se van a comer los animales, aparte del territorio donde está la población, de la zona donde cultiva esta comida para los humanos, y que por lo tanto se refiere a sociedades en donde la densidad poblacional es relativamente baja, por lo tanto pueden disponer de cierto espacio para la crianza, para la ganadería. Mientras que en sociedades donde la dieta se enfoca más bien en vegetales, suelen estar correlacionadas con el extremo opuesto, ¿no? Con densidades poblacionales altas. Y que entonces por eso, por ejemplo, en la India no se come carne de vaca. O sea, sí está toda la cuestión religiosa al respecto pero pues, no es como que la religión arbitrariamente les haya indicado esto y que si ellos creyeran en otra cosa, comerían vacas, sino que tienen una densidad poblacional tan alta que no es práctico comerse vacas y por allí se integra la circunstancia con la religiosidad y la espiritualidad. Cosa muy diferente a lo que ocurre en España, en donde la res forma parte de la cocina típica y pues no hay problema, ¿no? O sea, la densidad territorial es diferente. Esto también vinculado a qué tanto trabajo cuesta producir cierto tipo de alimentos, qué tan cuál es su contenido nutrimental, si funcionan igual o mejor que algunos otros, en fin, ¿no? O sea, hay varias cuestiones ahí que median entre la elección de alimentarse de tal o cual manera. Pero también hay cuestiones que son puramente mediadas por variables económicas que no tienen nada que ver con el valor nutricional, con el costo económico y tampoco con el costo ecológico. Uno de estos casos son los sustitutos solubles de la leche materna. Y pues bueno, aquí me permito colocar una cita casi textual más o menos extensa de lo que menciona Marvin Harris. Él indica que en las economías endebles la alimentación con biberón es desaconsejable porque pues a menudo la fórmula se mezcla con agua sucia. Además, la leche materna es preferible porque contiene sustancias que inmunizan a las criaturas contra muchas enfermedades corrientes. Es posible que las madres obtengan un ligero beneficio al sustituir la leche materna por el biberón, ya que este les permite dejar a sus hijos al cuidado de otra persona mientras buscan trabajo en alguna fábrica. Pero al reducir las mujeres el periodo de lactancia, también acortan el intervalo entre embarazos. Los únicos grandes beneficiarios son las empresas transnacionales. Con el fin de vender sus productos, recurren a anuncios que inducen a las mujeres a creer erróneamente que las fórmulas por biberón son mejores para el crío que la leche materna. Acá cierro la cita. Me parece que en este pasaje está
súper potente, porque, o sea, por un lado indica la diferencia entre la popularidad de las leches de fórmula en estratos socioeconómicos distintos, indicando que, o sea, pues la fórmula por sí misma no resuelve nada, ¿no? Tiene que ver con que la mezcles con otras cosas, con que tengas las herramientas disponibles para realizar esta mezcla y con que los ingredientes cubran con ciertos requisitos, cosa que no necesariamente se va a cumplir pues en las sociedades que están en el estrato menos privilegiado de la cadena socioeconómica. También esta otra cuestión en donde la leche de fórmula está pensada en términos de que los cuerpos femeninos maximicen el tiempo que dedican a la cuestión de la productividad y entonces, ok, ya salió el embarazo, ya terminaron las semanas de asueto que se les da a las mujeres por embarazo, entonces pues en corto, ¿no? Que se reintegren lo más rápido posible al periodo de trabajo, que entren a una fábrica, a un despacho fiscal, a hacer cualquier cosa. O sea, lo importante es que estos cuerpos no dejen de producir y para ello pues generamos un dispositivo que se encargue de la alimentación de las criaturas o de los nuevos cuerpos. O sea, es una lógica sumamente perversa que, bueno, también de un tiempo a la fecha ha habido regulaciones pues, cada vez más estrictas para que productos como estos pues, no sean distribuidos como una alternativa genial a la nutrición directamente de leche materna, porque pues, los efectos son más bien catastróficos, ¿no? Terminas teniendo sí más cuerpos disponibles, pero en peores condiciones. Y pues esta es una elección que, pues, no, o sea, ni al caso con que sea práctico producirla, ni al caso con que haya densidad de población de tal o cual manera, sino es una decisión que surgió desde las empresas y que tiene incidencia en la cotidianidad. O sea, incluso otra vez recordando las expresiones como del vulgo que salen volcadas en Facebook, hay por allí una viñeta donde alguien le toma foto a los botes de leche en polvo al precio que tienen y abajo pone algo así como, güey, esto acaba de cortarme las trompas de falopio, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, como si debieras alimentar con leche en polvo a tu criatura, ¿no? Pero ahí está, o sea, como que la razón para no reproducirte es el costo de la leche en polvo. Como si la leche fuera necesaria, ¿no? O sea, bueno, pues la leche en polvo fuera la alternativa, como si el cuerpo femenino no la produjera de manera, entre comillas, natural o coincidente con que termine el periodo de gestación. Y sin embargo, ahí sigue apareciendo este rollo, ¿no? Hay otra fotografía por allí donde aparece una parejita con todos los botes de leche en polvo y pues comentan el aproximado que se gastaron en todo eso, que ascendía a una cifra con varios ceros tasado en dólares. El comentario otra vez allí era algo así como, no manches, ¿no? Con todo ese dinero yo me habría comprado una silla gamer y 3 pantallas, etcétera. Como si tuvieras que comprar leche en polvo de nuevo, ¿no? Pero, o sea, si la banda está planteándose en este sentido, también pues parece ser que de manera implícita están planteándose que no puedes disponer de tiempo para estar con la criatura en cuanto esta sea expulsada del canal vaginal. Lo que debes hacer es reintegrarte al trabajo y para eso pues hay que dejarla en manos de alguien más, ¿no? O sea, no hay tiempo para amamantar, que el biberón se encargue de ello. O sea, como que ahí implícitamente están muchas asunciones que no necesariamente son del todo conscientes y que sería importante traer a colación. Bueno, ese era mi comentario sobre la leche. Y aparte de todo, no se detiene. Bueno, y me gustaría mucho ya unir el último parrafito que tenía con lo que acabas de comentar. Uh-huh. Porque, pues bueno, también puede ser pensado en la alimentación de los demás seres que no son bebés, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, toda la banda que se dedica a trabajar y en el origen de distintos alimentos, ¿no? Piensa ahorita, por ejemplo, en las empanadas o en los pastes, que normalmente se inició porque... Bueno, se popularizó porque era un alimento fácil de trasladar, fácil de comer,
al momento en el que estabas trabajando, ¿no? Me parece que se utilizaba, los obreros, los mineros se llevaban su paste para comer en las minas y pues bueno, no tenían que darles mucha preparación, ¿no? Era como sacar el alimento y empezar a comértelo. Igualmente es lo que sucede con los sándwiches o con las tortas, que pues no es da gratis que sea como el alimento primario de los niños de primaria o de cualquier estudiante, porque es un alimento fácil de preparar, relativamente económico y que pues es muy fácil de comer, no te quita mucho tiempo, no tienes que abrir un topper, sacar tu utensilio, empezar a alimentarte, después limpiar más o menos el topper, limpiar más o menos el tenedor, la cuchara, guardar el topper, etcétera, etcétera. Y pues bueno, con estos otros alimentos es más fácil llegar a nutrirte en tus actividades diarias y que pues bueno, en fin, no interfieran con tu trabajo y con la producción que estés llevando a cabo. Y pues no solamente se detiene en esta parte del trabajo, ¿no? En los recesos de alimentos, sino que también lo llevamos a otras esferas todavía más comunes y pues más cercanas, que sería dentro de los hogares. Pues pensar en cómo todo, bueno, si abrimos nuestra alacena, vemos lo que tenemos ahí, la mayoría de los alimentos que utilizamos ya están hechos para una rápida preparación, una fácil preparación, y pues igual para que puedas comértelos de la manera más fácil y más rápida posible. Pienso, por ejemplo, en estos condimentos que son caldo de pollo en polvo o en cubitos, que pues es el sustituto a realizar realmente un caldo de pollo, ¿no? Que sería conseguir el pollo, deshuesarlo, desemplumarlo, quitarle la piel, partirlo en porciones consumibles. Después de esto, ponerlo en una olla de agua, condimentar con sal, pimienta, apio, no sé, ramas y tales más condimentos, pero pues ahora ya se encuentra dentro de un cobito, ¿no? Dentro de una cucharada de polvo. Lo mismo sucede ya con las demás especies, ¿no? Ya te venden distintos tipos de especies o preparaciones de especias para diferentes tipos de comida, ¿no? No, si quieres unas costillas de pimienta y limón, ya hay el frasquito con ácido cítrico y con pimienta. O si quieres realizar tal otra preparación, ya está preparadito el sobre de tal preparación, ¿no? Ya si quieres cocinarte un arroz, si quieres cocinarte un estofado, una sopa, un caldo, etcétera, ya te venden el condimento solamente para que lo vacíes en agua con ciertas tazas de agua que comentábamos hace rato y con la carne, los vegetales, etcétera, pues puedas llegar a consumirlos de manera más fácil, ¿no? Pero creo que también este tipo de alimentos tiene una relación bien cabrona con los estilos de vida que llevamos y a lo que desencadena todo esto, ¿no? Estaba aventando un articulito más o menos sobre alimentación de la página de gobierno, en donde pues te comentaban qué es lo que deberías alimentarte, no solamente por el coronavirus, pero pues bueno, qué alimentos era mejor que consumieras y cuáles no. Es básicamente esta pirámide alimenticia, que hasta abajo se encuentran los cereales, después se encuentran pastas, después se encuentran alimentos de origen animal y en un último peldaño se encuentran las grasas, ya sean pastelitos, azúcares, etc. Entonces, pues bueno, piensas más o menos en los hábitos alimenticios que tenemos todos nosotros y pues muy difícilmente llegamos a acercarnos a lo que sería una alimentación balanceada, una sana alimentación. ¿Por qué? Porque pues creo que ya muchos de estos alimentos necesitan una preparación que lleva un poco más de tiempo, o si bien el sabor con una preparación sencilla no es el mismo que te chingues un pollo Kentucky o que te comas una hamburguesa del McDonald's, ¿no? Pues bien, si te preparas apio y te lo comes con sal y limón o con tal o cual salsas o especias o aderezos, pues bueno, no te lo vas a comer diario, ¿no? Porque en algún momento vas a querer probar algo diferente y es cuando te vas a ir a comer sushi, a comer tal o cual alimento, ¿no? Entonces, pues está muy cabrón esta relación que comentabas hace un ratito sobre los hábitos que tenemos para nuestra propia alimentación y para la alimentación de los demás, que pues, se han ido facilitando, se han ido hecho de una forma en la que puedan ser lo más fácil consumibles, que sean
ricos, sabrosos, pero bueno, son ricos y sabrosos por el alto contenido que tienen en sodio, ¿no? Por el alto contenido que tienen en grasas. Tanto así que pues ya no sé, parece chiste o es lo que mucha banda comenta, ¿no? En estos tipos de videos o de infografías o preparaciones que te enseñan sobre varios alimentos, que si no está grasoso no está rico, que si, pues bueno, si ya lo vas a preparar, pues chinga su madre, ¿no? Ya, pues ensucia todo el sartén, ensucia toda tu cocina de grasa, etcétera. Entonces, pues bueno, creo que esto da pie a también pensar en el cuidado que llegamos a tener de nosotros, ¿no? Porque todos estos alimentos ya tienen, como comentabas hace un rato, un procesado y una forma de producción que igualmente como sería la alimentación, se busca que sea lo más rápido, lo más barato y lo más fácil de producir, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó la semana pasada con los quesos, Ajá. que mucha banda se estaba enojando, ¿no? y le mentaba a la madre al gobierno porque, pues no sé, básicamente había sacado del mercado todos estos productos que se promocionaban como quesos o como tal sustituto parecido a queso, etcétera. Y bueno, lo sacaban del mercado porque la publicidad era muy engañosa, ¿no? Con que era queso, con que tenía leche de origen animal, que tenía tal o cuales características, pero que en realidad no cumplía con todas esas, ¿no? Hay también un programita que pasan en el radio, me parece que son como los martes, o lo pasan diario, la verdad no sé, que es más o menos como a las 6 de la mañana, que son unas capsulitas de Profeco, y están súper interesantes porque te hablan de qué alimentos sí cumplen con los estándares de lo que prometen y qué alimentos no. Me acuerdo que una vez me estaba aventando uno sobre los yogures, y pues bueno, ya te decían que para hacer yogur debían de cumplir ciertas características, entonces pues ya te decían que habían hecho pruebas con tal y tal producto, y salía con que varios de esos productos no cumplían con las características que te prometían, ¿no? Porque estaba exclusivamente hecho con grasas vegetales, y este otro pues realmente no tenía leche en ningún momento, o este otro era como grasa con agua, con saborizante de fresa y con colorante. Ouch. Y pues bueno, ¿a qué te lleva todo esto? Pues que tu cuerpo en algún momento va a llegar a resentirlo, ¿no? En algún momento, pues tú crees que te estás comiendo yogur de manera muy sana, o las mamás cuando llevan a su morrito a la primaria y le compran este paquetito de que son dos topercitos, uno que tiene cereal y otro que tiene yogur para que el niño los mezcle, y pues más o menos las personas pensando que van a comer algo nutritivo, algo que les va a beneficiar en su organismo, pero pues que a final de cuentas son madres, es agua o grasas llenas de azúcar y de saborizantes y de colorantes. Entonces, pues bueno, está muy cabrón, ¿no? Porque ya no es tanto una cuestión de elección, sino que el mercado, la forma en la que hemos planteado el mercado y en la que lo hemos organizado en cuestión de alimentos y en otras más, tienen más que ver con una reducción de las posibilidades. No sé si piensas con el salario promedio de cualquier persona, es muy cabrón que llegues a alimentarte con alimentos orgánicos o con alimentos que pues le sean beneficiosos a tu organismo, ¿no? Tanto así que la leche de arroz, la leche de soya, la leche de almendras, etcétera, pues tienen un precio irrisorio, ¿no? En comparación con los salarios del grueso de la población, en donde, pues no sé, una leche que compras en Waldos o en el 3B te salen 10, 13 pesos, y pues una leche de arroz, una leche de almendras te salen 40, 50, 60, 70 pesos. Igualmente, un yogur orgánico te está saliendo en alrededor de, no sé, igual 70, 100 pesos. Entonces, pues ahí es cuando piensas un poco, y bueno, entonces, ¿de qué forma me voy a alimentar de manera sana si no es por medio de esto, ¿no? Y pues bueno, claro que hay alternativas, que sería pues irte al mercado de tu colonia, ir al mercado donde vives, ir a la central de abastos, al mercado de Jamaica, qué sé yo, y pues armarte de tu despensita, pero pues
siendo sinceros y pensando en los horarios laborales y en los horarios que tenemos cada uno de nosotros, pues está muy cabrón, ¿no? Que te puedas llegar a dar tiempo de aventarte a comprar comida saludable. Cuando pues es más fácil, tienes aquí al lado una bodega horrera, un Chedraui, un Superama, en donde pues compras cualquier cosa y pues ya lo preparas, ¿no? Te compras unas pechugas o estos nuggets de pollo procesados y te compras una salsa Valentina y un refresco y pues cocinas en 10 minutos, en 15 minutos más comiste y pues ya no te tardaste más de media hora en preparar una comida, ¿no? Que sería lo del día a día y pues lamentablemente tenemos la mala costumbre de comer diario. Entonces pues súmale todo este tiempo que tienes y que tienes que dedicárselo a los alimentos, a la comida, a la preparación de la comida y pues es mucho tiempo, ¿no? Si lo pensamos en la lógica del mercado, del mercado laboral o de tiempo tienes para consumir todo esto, ¿no? Aparte de todo esto, hay que sumarle también el ejercicio, ¿no? Porque normalmente todas las calorías que consumimos no llegamos a gastarlos en las labores que realizamos diario, ¿no? En este caso pongo mi ejemplo, donde trabajo desde casa, trabajo pegado a la computadora y tengo que estar sentado tantas horas al día en frente del teclado y la pantalla. Y entonces, pues bueno, ya si quieres comer más o menos rico, pues algo según los estándares y adicciones que tenemos con el azúcar, pues tienes que bueno, ya comes, tienes que aventarte una media hora, hora y media de ejercicio para más o menos y pues menos no joder un poco más al organismo que ya tienes, ¿no? Más aparte la versión estética, ¿no? El estrato estético que tenemos referente a nuestros cuerpos. Híjole, si ya comiste todo, pues, ¿qué onda con las llantitas, no? ¿Qué onda con la grasa abdominal, la grasita lateral, la papada, la grasa que te cuelga de los brazos, etcétera? Pues ya no es para nada agradable y también te saca del otro mercado de las relaciones sexoafectivas, ¿no? Entonces, pues al parecer no es tan fácil decidir y no es tan fácil llevar a cabo una dieta sana y que pueda corresponder con salud y bienestar para tu cuerpo, porque pues bueno, ya vemos que conlleva un gasto de tiempo y un gasto económico pues, muy elevado. Entonces pues también está cabrón, ¿no? Que ya estás pagando para morirnos más rápido. Estamos consumiendo pues todos estos alimentos procesados que pues tampoco ya es que sean tan baratos, pero sí son fáciles de consumir. Entonces pues bueno, ahí está una rama. Y la otra sería también cuánto cuesta consumir todo esto, ¿no? Cuánto cuesta mantener el mercado y el abasto de todos estos alimentos. Y no sé, piensas por ejemplo en la popularización del aguacate de estos últimos años y pues bueno, ya vemos que también el aguacate está relacionado con el delito organizado, en donde pues llegó banda, le quitó las tierras y asesinó a un grupo de campesinos para plantar ahí aguacate, perdón. O las empresas multinacionales que ya se aventaron al Amazonas para ir produciendo esta crema de avellanas. O igualmente, si pensamos en Brasil, en Sudamérica, donde se produce la soya, pues bueno, ya tienes que chingarte tantas hectáreas solamente para producir soya. Y en algún momento estas tierras van a valer madres, ¿no? Porque son monocultivos y pues bueno, cuando se terminen estas tierras, cuando estén echadas a perder, vas a aventarte por otras y vas a empezar a generar incendios, vas a desaparecer personas, a alejar personas de sus hogares. Y creo que es la otra parte cabrona, ¿no? Pero bueno, como digo en un inicio, tampoco es tan fácil la elección de los alimentos, porque dado el estilo de vida que llevamos y dadas las opciones que tenemos a nuestro alcance, pues tampoco es tan fácil el plantearte alternativas. Ajá, bueno, o sea, ya esto último que comentas es el panorama oscuro, en donde, pues sí, precisamente, el estándar de salud
no está planteado pensando en algo que sea accesible para el grueso de la población, sino en un sujeto ideal que quién sabe en dónde esté, que quién sabe dónde se encuentre y que quién sabe si pueda existir en las circunstancias en las que nosotros existimos. O sea, no es tan práctico y pues bueno, o sea, incluso el hecho de que yo lleve una semana sin poder caminar bien porque me lastimé ejercitando en casa, pues tiene todo que ver con esto, ¿no? O sea, lo ideal es que cuentes con todo el conjunto de herramientas que te permitan llevar un registro del estado de salud que tiene que ver con, no sé, con las tazas que miden exactamente una taza de lo que tienes que colocarle al caldo, que el material del que están hechas tus ollas, tus sartenes también sea en cierto sentido inocuo, porque que si el plástico que tiene el sartén para que no se vieran las cosas se ajusta a la definición no de teflón, pues bueno, ahí hay un pedo porque las partículas se están adhiriendo a lo que fríes ahí encima. Si las ollas llevan tanto tiempo existiendo y según qué aleación tengan, entonces lo que estás cociendo en parte son fibras de acero o fibras de lo que esté hecho. En fin, no, o sea, más una cuestión de ejercitación, pues bueno, según qué tanta conciencia tengas de en dónde tienes músculos, en dónde tienes tendones, qué cosa significa cansancio, es un tipo de noción del sí mismo que se va formando, que requiere ejercitarse, requiere practicarse y pues que no es tan gratuita precisamente, ¿no? Más pues última cosa que planteaste, de que incluso la manera en la que se producen las cosas que nos comemos, como ocurren lejos, pues puede que no estemos muy al tanto, ¿no? De qué está pasando con el Amazonas y las avellanas, qué está pasando con el lugar en donde se originó lo que nos estamos comiendo. O sea, ya no estamos en esta época que mencionaba Marx, de cuando hablaba acerca del medievo, donde, güey, o sea, sabes que la única persona que cría cerdos en el pueblo, pues es la que te vendió el tocino que te estás desayunando, ¿no? Entonces, pues estás seguro de que sabes de dónde vino y en qué condiciones estuvo, y sabes que hay 2 o 3 personas que cultivan no sé, cebada, y que entonces las cervezas que te tomas tienen que ver con los cultivos de estos güeyes. En fin, ¿no? O sea, ya no sabemos de dónde vienen las cosas que estamos consumiendo, y pues en general hay mucha violencia en el modo en el que estas cosas fueron producidas. Pues justo mi último ejemplo tiene mucho que ver con lo que mencionaste, con los desastres y los costes ecológicos y humanitarios que tiene la producción de ciertos alimentos. Me enfoqué en el chocolate, otra vez porque pues las cosas de chocolate, al menos en español, también tienen esta doble significación, ¿no? O sea, cuando algo es de chocolate es como falso, es algo que no vale, está allí, pero es un impostor, ¿no? Es el güey que hay que votar en el Among Us porque pues, ese carnal no es en serio. Referencia para ampliar el público del podcast. Porque queremos llegarle a los chavos. No sé, nos pueden bueno, no estamos monetizados, pero nos desmonetizarían por hacer chistes tan malos. Espero que sí. Bueno. Es el rojo. Pues bueno, la cosa es que el güey de chocolate pues, es el impostor. Y pues bueno, o sea, cuando hablamos de niñez de chocolate, bueno, o así es el epígrafe que le puse, pues se refiere a la circunstancia que se acentúa en las situaciones en las que se produce el chocolate. La primera parte es más o menos histórica, o sea, la planta es originaria pues, del continente americano. Y que, sin embargo, actualmente las empresas que lo producen, así a nivel planetario, pues hay muy pocas que están en el continente americano y aquellas están en Estados Unidos. Pero fuera de eso se produce a nivel masivo en Bélgica, en Suiza, en Finlandia, ¿no? Y aún así, no es como que haya plantíos enormes de cacao en Suiza o en Bélgica, sino... o
sea, literalmente el origen del cacao. Oye, 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 espera, espera. Lamento interrumpirte, pero te estás cortando un poquito, bro. ¿No Ok, habrás ok, movido ok. ahí al...? Ok, déjame ver. Eh, Y entonces ahora. ok, Eh, es... ajá. ¿Ya mejor? Va. Sí, sí, ya mejor. Ajá. Sí, es que me estaban botando de la Mongoose. No soy de transmisión. Em, lo que iba a decir que el origen pues ya no tiene que ver con la realidad, que fue extraído de cierto continente e intercambiado, o sea, traían esclavos de África y se llevaban recursos. Parte de los recursos fueron las semillas de cacao y pues resultó que la planta daba bastante bien en los suelos de allá. Entonces, pues no, ahora tienes plantíos gigantescos con extensiones de hectáreas de cacao en Costa de Marfil. Que pues además no, bueno, o sea, los territorios africanos durante mucho tiempo, digo, hasta apenas el siglo pasado, eran como que más bien este sitio de extracción, así que no había muchas regulaciones sobre qué era lo que se podía o no hacer con el territorio o con las personas. Y esta ausencia de regulaciones, pues también se extendió a qué onda con, o qué es lo que pasa cuando plantamos el cacao. Entonces, bueno, la práctica común acá consiste en emplear niños para recolectarlo, porque su estatura y relativo bajo peso les permite ascender con machetes para cortar los frutos, con lo cual colocan menos peso físico en la operación y ahí bueno, hipotéticamente como que se reduce la probabilidad de que se caigan, etcétera, ¿no? Pero pues no reduce la probabilidad de que se lastimen o demás, ¿no? O sea, también este cálculo como que la física dice eso y vamos a ignorar que estemos tratando con cuerpos humanos. Así que si hay menor peso, pues Más fácil. niños. ¿Y si no es más fácil qué? Ah, sí, no es más fácil hacer una tumba para un niño que una tumba para un adulto, ¿no? Ah, claro, también hay que cavar menos espacio, ¿no? Y no sé, lo cavas ahí por donde están las raíces del cacao y pues quién se va a dar cuenta, ¿no? No, y es que, o sea, digo, está como que en broma, pero pues es que esta banda no, o sea, no es como que Nestlé en los plantíos de donde extrae cacao tenga pues ahí su convocatoria abierta para darle un salario y seguro médico y todas las prestaciones de ley a los niños. Generalmente quienes trabajan acá llegan pues bajo condiciones extrañas, o sea, en términos de que suelen ser como comprados entre comillas a sus familias a cambio de una cantidad de dinero que, o sea, sí es significativo en términos de que igual y durante las siguientes 2 semanas ya no tienen que preocuparse por qué comer. Entonces, bueno, o sea, les pagan a las familias entregan al hijo o la hija, pues la cría se va al plantío, pero bueno, no está percibiendo un salario, no hay seguridad social. ¿Qué tanto se alimenta y qué tan sana sea su alimentación? Pues queda ahí súper incierta. El niño hace ejercicio, el niño tiene cobertura por enfermedad, seguramente no. Días de descanso, generalmente tampoco. Contratos tampoco existen. Entonces, bueno, o sea, como que tan a salvo esté la población que recoge el cacao de las plantas, pues es una cosa en donde se pone muy difusa, ¿no? Ahí como que se entrecruza el rollo de la trata con el rollo de la esclavitud. Y pues a la larga, las personas que cultivan esto, pues son, pues precisamente llevan una existencia de chocolate. O sea, sí están ahí, sabemos que alguien tiene que estar recogiendo las semillas del cacao, pero quiénes son, en dónde están, en qué condiciones, pues no importa, ¿no? O sea, precisamente son súper intercambiables por la ausencia de documentación y de instancias reguladoras que permitan dar cuenta de qué es lo que está pasando allí. Entonces los cuerpos pues también se vuelven tan indispensables o tan intercambiables como los granos que recolectan. Y pues con todo no es como que pues, las empresas que producen chocolate, como Nestlé por ejemplo, pues estén afrontando acá que los estén cancelando en Twitter, ¿no? O algo por el estilo, que la banda deje de comprarles. Pues presumiblemente porque es un asunto que está súper al fondo, que es complicado mantener un registro de cómo se está llevando a cabo y pues entonces
igual uno acá tiene posibilidades de agencia también dudosas, ¿no? O sea, es decir, dejando de comprar eso, ¿llevaría a la quiebra a la empresa? Pues quién sabe, ¿no? O sea, no lo creo, no me parece que vaya en el sentido de que uno de manera discrecional afecte en ese sentido a las empresas. Como que lo que haría falta son precisamente marcos regulatorios que les permitan rendir cuentas, pero pues vamos de nuevo, ¿no? O sea, ¿quién sería la institución que vaya ahí a ponerse al pedo con la Costa de Marfil para revisar en qué condiciones está extrayéndose el cacao? Pues es complicado. Y pues está cabrón, o sea, dejando de lado que se está estropeando la tierra al cultivar hectáreas solamente con una sola cepa, pues también hay vidas que están allí arriesgándose, que además pues son vidas anónimas, ¿no? Vidas que están siendo sacrificadas o incluso desperdiciadas sin mucho ritual de por medio. Y pues no, o sea, en términos humanitarios está delicado el asunto. Esa es como que la nota con la que cierro, es en donde se cruza pues la cuestión de la vida, la cuestión de la economía y la cuestión de la comida. Y aparte, bueno, no sé, ya solamente como para cerrar, ahorita me acordé, por ahí en un librito George Batel, el del erotismo, habla sobre, bueno, dedica mucho del escrito a la violencia, pero bueno, el comentario va en lo siguiente, en donde comenta que justamente las comunidades o las civilizaciones que más violentos son con los animales serían esas civilizaciones que podrían denominarse como más desarrolladas. Y lo comenta por la producción de la carne, ¿no? Que igualmente, pues de seguro ya se han cruzado en Facebook o YouTube en algún momento con esos videos de Greenpeace, que pues graban en cómo asesinan a los animales, en cómo crían a los pollos, en cómo les queman el pico, en cómo, etcétera, etcétera, etcétera. Que pues bueno, también este tipo de prácticas van encaminadas a hacer más fácil la producción, en hacer más rápida la producción, y pues bueno, estas imágenes brutales están relacionadas con la rapidez de la producción de estos alimentos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya ni siquiera tenemos las manos limpias al momento de comer. Entonces, pues no sé, sería igualmente como la última reflexión que estaría haciendo. Y pues no sé, cerrando con ese tema que, insisto, me pareció muy, muy interesante. Creo que está muy chido. Igual y también dejamos algunos cabos sueltos por ahí, pero pues bueno, creo que yo me contentaría con esto. Si encontramos algo más, estaría muy chido armar una segunda parte. Y pues también hacer la anotación, ¿no? De lo que estábamos, de los puntos que encontramos a lo largo de esta discusión. No sé si quieras cerrar tú también con algo más. Sí, pues los últimos comentarios. Pues sería esto de que es un tema súper amplio. O sea, los ejemplos que ahorita mencionamos, pues creo que fueron con los que pudimos coincidir. Obviamente no agotan el tema. Estaría así muy chido sacar como que un seguimiento de algunos otros aspectos. Porque, pues no sé, o sea, cuando lo planteamos como gastroeconomía, pues creo que como que nos fuimos por lo que estaba al alcance, y pues resulta que sí hay un chingo de cosas por donde abordarlo. Pues sí, creo que por el momento no me quedan más comentarios pendientes. Solamente lo usual de pues, agradecerle a la bandita que está escuchando, de comentar que estamos en disposición de que haya cierto intercambio, checan los comentarios, etcétera, y pues nada, ¿no? Que mantengan la insania. Sí, pues igual solamente me restaría despedirme de todos ustedes. Esperemos nos encontremos nuevamente en el próximo episodio. Y pues igualmente reiterar de mi parte la invitación a que comenten, a que compartan esto. Y pues igual ponerse en contacto con nosotros, ¿no? A ver si armamos otra cosita. Si tienen por ahí trabajados algunos temas que quieran discutir. Y pues bueno, el canal no será mucho, pero es trabajo honesto. Está también a su disposición. Y pues
insistir, manténganse insanos. Nos vemos para la siguiente. Sale. And suddenly, oh suddenly, a voice comes out of me. A voice comes out of me, but it don't belong to me. But it don't belong to me. But it don't